Dios le bendiga, hermanos. Les saluda el ministro John Mena de la Iglesia Roca del Milagro, Miracle Rock Church International Ministries. Un abrazo, un saludo a todas las personas que lo están viendo en este día, domingo 29 de marzo del año 2020. Hay muchas cosas que han sucedido durante esta semana, especialmente aquí en el estado de Utah y en la ciudad de Salt Lake City. El viernes 27 de marzo, el gobernador Gary Herbert anunció una directiva, Stay Safe, Stay Home Directive to Slow the Spread of COVID-19, una directiva para frenar la propagación del COVID-19 aquí en el estado de Utah. Está recomendando pues que todos nos quedemos en casa si es posible y que estemos sanos en nuestras casas junto con nuestra familia cercana, y está llamando a todos los residentes de Utah que se queden lo más posible en su casa y limitar la distancia social a 6 pies. Y la alcaldesa de Salt Lake City, la alcaldesa Erin Mendenhall, ella firmó una proclamación que hace esta directiva del gobernador una ley en la ciudad de Salt Lake City, de que también está respaldada con la policía, de que si está haciendo unas reuniones de más de 10 o de una reunión muy grande en un lugar, pues le pueden dar una multa de hasta $1,000 o ir a la cárcel por 6 meses, pues es un delito, un Class B misdemeanor. Obviamente tenemos que trabajar, y eso, él entiende esto, es un acuerdo que tenemos junto con el gobernador de que si uno tiene que salir a hacer pues sus mandados, a comprar alimentos, a ir al hospital, a comprar medicina, a hacer sus deberes de hacer, puede salir, no va a haber ningún problema, pero está recomendándonos que por favor los quedemos en nuestras casas y pues no ir a reuniones, especialmente afuera del hogar, a hacer reuniones. Y por eso es de que también nosotros pues estamos transmitiendo desde mi estudio la palabra de Dios. Y si ustedes me conocen, a mí me gusta acatar las leyes de este país, de este estado y de esta ciudad. Así es de que por favor ayudemos al estado, a la ciudad en esto, en escuchar y obedecer las leyes y las reglas. El que no acata las leyes de la tierra no acata las leyes de Dios. Dice el libro de Timoteo que nosotros debemos de orar por las personas, los magistrados, los gobernadores, los reyes, las de eminencia, para vivir para vivir una vida sana en paz. Así es de que tengamos a nuestros líderes en oración para que el Señor les dé sabiduría y entendimiento para tomar decisiones correctas, especialmente en estos tiempos. Así es de que vamos a entrar a la palabra de Dios en este día. Aquí tengo mi Biblia y también tengo mi famosa botella de agua. Así es de que entremos a el estudio en este día y en esta tarde. Si no tiene una Biblia, por favor, cómprese una. También puede descargar la aplicación de la Bible, la Biblia, en su teléfono. Ahora no es excusa. Nadie tiene excusa para leer la palabra de Dios ni para escuchar la palabra de Dios, porque se está predicando la palabra en todo el mundo. Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Hay muchas preguntas que personas han hecho. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué estas cosas están pasando en el mundo? Dios es bueno, el hombre no es bueno. Todavía hay pecado en el mundo y también hay una iglesia desobediente a la palabra de Dios. Hay una iglesia que se ha dormido. Hay una iglesia de que no ha predicado la palabra. Hay una iglesia de que no ha sido fiel con el Señor. Y por eso es de que está sucediendo todo esto. También el Señor, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, no es hijo de hombre para mentir. Él no puede mentir. Es imposible. Va en contra de su naturaleza mentir. Y cuando el Rey Jesús habla, Él hace una ley. Cuando Él habla, cuando Él pronuncia palabra de su boca, de su lengua, ya se va a cumplir esa palabra, aunque al hombre no le guste, aunque no le parezca bien al hombre, se va a cumplir esa palabra. Libro de Mateo capítulo 24. Y vámonos aquí al verso 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El Señor da estas palabras a los discípulos porque
los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a suceder todo esto? Le hacen la pregunta porque el Señor está afuera del templo en Jerusalén. Le está hablando a los discípulos diciéndole le está diciendo de que, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces los discípulos lo hacen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Le hacen la pregunta a Jesucristo, ¿cuándo va a ser el fin del siglo? Y Jesucristo les da una respuesta. Gracias a Dios que cuando uno le pide al Señor por algo, el Señor te va a dar una respuesta. Dios quiere tener relación contigo. Dios quiere hablar contigo. Así como el Señor hablaba con Adán y Eva en el huerto de Edén, el Señor quiere regresar a esa relación con los seres humanos. Pero el ser humano no quiere tener relación con Dios. Los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuándo va a ser destruido este templo? ¿Cuándo va a ser esta destrucción? Y el Señor Jesucristo le dice que nadie os engañe. Ahora sabemos por la historia de que la destrucción del templo fue 70 años después del nacimiento de Cristo, aproximadamente unos 40 años después de la muerte de Cristo. Entra el general Tito, entra con los soldados romanos, destruyen el templo, le echan fuego. Dice, aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por la historia sabemos de que los romanos entraron, le echaron fuego al templo para derretir el oro que había dentro del templo, y sacaron todas las piedras, removieron todas las piedras para sacar el oro que tenía el templo. El templo judío fue destruido aproximadamente 2000 años atrás y no se ha vuelto a construir. El año pasado, Jerusalén fue proclamada la capital de Israel. Si uno entiende los tiempos proféticos, el reloj profético, uno entiende de que ya está cerca la venida de Jesucristo. Y dice el versículo 4, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque mucha gente ha sido engañada. Muchas personas han sido engañadas porque no saben el tiempo en que están viviendo. Dice, y oiréis, dice, vendrán, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Hay mucha gente diciendo, yo soy el Cristo, yo soy Dios, yo soy el profeta, yo soy esto, yo soy el otro. Están engañando a las personas. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mucha gente dice, pues siempre han habido guerras, siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes. La diferencia a los tiempos anteriores a este es de que todas estas cosas están aconteciendo al mismo tiempo. Solamente en una semana fue aquí la plaga en el estado de Utah y un terremoto. El próximo día fue un terremoto en Croacia, o el mismo día. Mientras había un terremoto aquí en el estado de Utah, había otro terremoto en Croacia. Acaba de haber otro terremoto en las costas o en el mar, afuera de las costas de Hawái. Todo esto es bíblico, hermanos. Hay terremotos en diferentes lugares. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros, y unos a los otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad del amor, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, de que se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros vivimos, aquí le estoy hablando de Estados Unidos, del estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, un país muy bendecido, un país que empezó con principios bíblicos, un país que realmente nunca ha visto la persecución como se ha visto en otros países. Por ejemplo, tenemos un gran amigo, un gran siervo de Dios, Pastor Joe, de Nigeria, originalmente de Nigeria, y tiene su ministerio en Gran Bretaña, en Escocia.
y él los habla y a mí me comenta y siempre me manda videos y palabra de ánimo y también cuando él me habla acerca de las cosas que están sucediendo en Nigeria, que hay tanta persecución de los cristianos. Por ejemplo, allá en Nigeria han tomado a los líderes de las iglesias, de las organizaciones cristianas evangélicas y los matan, los entregan a esos grupos como Boko Haram o a estos grupos de terroristas y la misma gente a veces de las iglesias los denuncia de que son creyentes y empiezan ellos a capturar a los fieles del Señor y son entregados y mueren por causa del evangelio. En Irán, en el Medio Oriente, en Irak, en la China, en otros países donde no hay libre expresión, la iglesia es perseguida. Todo esto está aconteciendo ahora en este mismo tiempo. Ahora en Estados Unidos eso realmente no ha sucedido, gracias a Dios. Pero va a llegar el momento de que aquí en Estados Unidos en el futuro va a ser perseguido como se está viendo ahora actualmente. Mira que hasta yo he visto reportes ahora en este país cuando han habido servicios muy pequeños, quizás de unos 9 o 10 personas. Hay otras personas que le están poniéndoles, como se le puede decir, el dedo, están denunciando, mire, ahí tienen reuniones, ahí están congregándose en ese lugar o en esa casa y llaman a la policía o llaman al gobierno para que se esparzan. Eso ya se está comenzando a ver en Estados Unidos. Todavía no se ha visto cómo va a pasar en el futuro, en la gran tribulación, pero todos estos principios de dolores, a lo que quiero llegar es de que el Señor está preparando todo. El Señor está preparando todo, el terreno, la tierra, para su venida a la tierra y recoger a la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, no se trata de una denominación, no se trata de una religión, se trata de las personas que han sido fieles con el Señor, que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo, que han recibido a Jesucristo como su único exclusivo Salvador en su corazón y que son fieles con el Señor y están llenos del Espíritu Santo, que es Dios. Nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, este juicio que está pasando alrededor del mundo. Eso es un juicio a cosechar, a levantar, a separar los fieles de los infieles. Y eso es lo que el Señor está haciendo actualmente en este tiempo. Hay personas de que tenían la posibilidad de servirle a Dios cuando las iglesias estaban abiertas. Dios les dio un talento increíble para quizás tocar la guitarra, para tocar el piano, para cantar. Quizás en los medios de comunicación, quizás Dios les dio un don, un talento para trabajar dentro de la iglesia y nunca pusieron su talento en ayudar en la iglesia. Nunca ayudaron, nunca ni siquiera levantaban ni una basura en la iglesia, un plato, a limpiar, a asear la iglesia, a limpiar los baños. Y ahora todo este tipo de personas de que nunca ha ayudado en las iglesias, ahora están con ansias. Están diciendo, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Queremos ir a la iglesia. Queremos buscar la presencia de Dios. Pues aquí está la presencia de Dios. Aquí dentro del templo que es el cuerpo humano. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hay personas que Dios le ha dado un talento increíble para cantar y adorar a Dios. Y Dios los llamó para servir en las iglesias. Pero ahí se quedan sentados en las bancas. Hay veces la gente no quiere ni siquiera asistir al servicio, no se quedan hasta el fin cuando los ministros, los pastores oran por las personas, se van, ahí están viendo el reloj. ¿Cuándo vas a terminar? Yo tengo que irme porque va a estar el juego de fútbol. Ahora hasta los juegos de fútbol, béisbol, baloncesto, fútbol americano, todos los grandes ídolos, ahora el Señor los ha botado. Los ídolos de Hollywood, el Señor los ha derrumbado también. Ahora no hay excusa para buscar a Dios. La palabra de Dios se está predicando en todo el mundo por medio de las redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. En todas las redes sociales personas están poniendo predicadores anunciando la venida de Cristo, anunciando la palabra de Dios. Así es de que no hay excusa ahora.
Hay muchas personas que yo conozco personalmente que Dios los ha llamado para servir dentro de las iglesias y nunca ayudaban. Ni siquiera para ayudar en la computadora para poner las alabanzas en el proyector. Ayúdame, por favor, le decía a personas. ¿Puede ayudar en esto? Y hay personas que pues se le hacía muy duro, muy difícil hacerle un botón y mover la alabanza y mover el slide, el proyector. Y no era algo difícil. Yo personalmente, ayuda en la iglesia, hermano. Necesitamos ayuda. Y hay personas que no querían ayudar para nada. Y ahora las personas dicen, ¿por qué el Señor mandó este juicio? ¿Por qué el Señor está así enojado? Por la dureza del corazón de las personas. Dice versículo 14, Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya está cerca al fin. Esta historia ya se va a terminar muy pronto. Yo no sé cuándo. Nadie sabe el día y la hora, dice el Señor Jesucristo. Nadie sabe el día y la hora. Ni siquiera los ángeles saben el día y la hora. Pero la palabra se está predicando en todas las naciones. ¿Cómo es que se está predicando la palabra? Por medio de las redes sociales. No hay excusa. Todo el mundo está escuchando la palabra de Dios, aunque quiera o no quiera. En todos los muros de Facebook, en las redes sociales, hay siervos y siervos de Dios. Hay personas que están anunciando el evangelio. Así que no hay excusa para que tú digas, nadie me dijo de que Cristo iba a regresar. Nadie me dijo de que yo tenía que tener una relación con el Señor. Nadie me dijo que solo Jesucristo es el que salva. La religión no te va a salvar. Solo una relación con el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas personas que están frías. Solo hay 3 temperaturas en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis dice, estás frío, tibio o caliente. Dice que al tibio el Señor lo vomita de su boca. Hay que entender de que el Señor quiere una iglesia que esté caliente. ¿Qué es ser caliente? Ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, bautizado con fuego, dice la palabra de Dios. El que es bautizado con fuego, el que está siendo continuamente renovado por la palabra, entendimiento renovado, el que trae su cuerpo como sacrificio vivo, agradable, delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Por eso es que el Señor ha permitido todo esto para que lo busquemos a Él en nuestras casas, con nuestras familias. Donde quiera que yo ande, cuando estoy haciendo mandados, cuando estoy trabajando, cuando estoy en mi casa con mis hijos, cuando he ido a la iglesia, la presencia de Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Y tú también no debes de estar solo tampoco. Porque si tienes una relación con el Señor, el Espíritu Santo va a morar aquí, en tu vida, en tu cuerpo. Vas a tener el gozo, la alegría del Señor. Así de que, por favor, busque una relación con el Señor ahora en su casa. Ahí reúna a sus hijos, reúna a su esposo, su esposa. Ahí póngase a orar, a buscar la presencia de Dios. Ponga música de adoración, de alabanza. Ahí levante las manos y empieza a orar. Porque muchas personas se han enfriado, dice aquí la palabra, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es importante, perseverar hasta el fin. Muchas personas no han perseverado en las cosas de Dios. Se han enojado, han habido desacuerdos por la inmadurez de las personas dentro de las iglesias. Hay desacuerdos, hay falta de perdón. Las personas no pueden perdonar quizás a su hermano que está ahí a la par. La persona que se sienta, hay personas de que no se pueden sentar junto con otro hermano, otra hermana en la iglesia. Una persona se sienta al frente, otra persona se sienta hasta mero atrás de las iglesias porque no pueden ver a la persona, pero siguen llegando a la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es falta de perdón. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay mucha inmadurez dentro de las iglesias, por eso es que el Señor ahora está tratando con los corazones. Porque sabe de que hay muchas personas que no están listas para ser levantadas en el arrebatamiento cuando el Señor levanta la iglesia.
Por eso el Señor está permitiendo todo esto, porque hay mucha inmadurez, hay muchas personas de que no tienen relación íntima con el Señor y Dios ahora está separando a las personas. Donde quiera que yo ande, donde quiera que yo camino, ahí tengo la presencia de Dios. Cuando hago mis deberes de hacer, cuando estoy en mi casa, cuando voy a trabajar, aquí cargo la presencia y el gozo del Espíritu Santo. Aquí que le estoy dando la palabra, aquí que estoy predicando, aquí que estoy hablando la palabra, hasta siento la presencia de Dios en este momento. Y yo sé que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Dios es tan fiel, hermanos. Dios es tan fiel. Pero nosotros a veces no hemos sido fiel y no hemos sido honestos y sinceros con el Señor. Dios quizás ha llamado a algunas personas para ayudar a tocar quizás la batería, el bajo, la guitarra. Y se han ido de las iglesias, ni siquiera le dan una llamada al pastor. Me voy. Solo desaparecen. En inglés se llama ghosting. De que ni siquiera levantan ya el teléfono cuando uno les llama, de que se hacen fantasmas. Y algunos hermanos parecen como cometas. El cometa que aparece una vez al tiempo, una vez al año aparecen. Y cuando aparecen, ayúdame, ore por mí, ponga manos sobre mí, ore por mi petición. Esa oración no va a tener ninguna efectividad porque nunca le has servido a Dios. Nunca has tenido una relación con el Señor. Nunca lo has buscado de corazón y ahora quieres que una persona ore por ti y que de una vez tus problemas desaparezcan. Así no funciona el Señor. Va en contra de la lógica. El Señor dice de que cuando el Señor está hablando acerca de los siervos fieles y los siervos infieles, en lo poco has sido, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros busquemos al Señor de corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 55 versos 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. No pierda más su tiempo. Busque a Dios de todo corazón. No se trata de religión, se trata de relación con el Señor. Uno puede recibir al Señor Jesucristo tan sencillamente. Solo tiene que arrepentirse de su pecado y pedirle perdón al Señor y recibirlo en su corazón como su único y exclusivo Salvador. Puede hacer esta oración junto conmigo en este día, en esta tarde. Ahí donde está, levante sus manos y dele gracias al Señor. Ahí cierre sus ojos y repita junto conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados contra ti y contra el cielo. Perdóname, Señor. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Sana mi corazón, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo. Límpiame, Señor, de toda cosa que no te agrada. Hazme una nueva criatura, Señor, y escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Eso es todo. Solo tiene que recibirlo de corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10 de que el que confesara con su boca y creyera en su corazón será salvo. Arrepiéntase de su pecado. Acepte a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. No se trata de religión, se trata de relación. Yo no soy una persona religiosa, yo estoy buscando tener relación genuina y sincera con el Señor. Ahora vamos a orar por usted y su necesidad. He recibido reportes de muchos hermanos, diferentes iglesias también que están sirviendo quizás en otros ministerios, pero las personas que han sido fieles con el Señor, Dios está bendiciendo ahora sus hogares, mientras otras personas están perdiendo sus trabajos. Muchas personas ahora que han sido fieles con el Señor, Dios está sosteniendo esos hogares. Dios milagrosamente está proveyendo sobre sus casas y sus necesidades. Se trata de servirle a Dios, de ser fiel al Señor. Cuando uno es fiel con el Señor, Dios lo respalda a uno, la mano de Dios lo cubre a uno y Dios lo cuida a uno, aunque la economía esté buena o mala. Dios es el que bendice, Dios es el que da, Dios es el que multiplica. Si necesita trabajo, si necesita ayuda en este tiempo, comprométase con el Señor. Busque tener relación genuina y sincera con el Señor.
Dios le va a ayudar. Ahí donde esté, levante sus manos. Vamos a orar por todas las personas que necesitan trabajo. Señor, te doy gracias porque eres fiel, eres grande, eres poderoso, Señor. Te pido en este día especialmente, Señor, por las personas que necesitan trabajo, Señor, que están pasando por escasez, Señor, que quizás, Señor, les hace falta en este momento, Señor, que han sido descansados de los trabajos, Señor. Te clamo, Dios Todopoderoso, que tú suplas las necesidades en este momento, Señor. Te pido por favor y por gracia, Señor, que tú, Señor, abras puertas, Señor, que no les falte el pan ni la agua en su casa, Señor. Ayúdales, Señor, en este momento, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que tú, Señor, abra la ventana del cielo sobre las personas que están viendo en este momento, que pongan su fe en ti, no en mí, no en los hombres, que pongan su fe en ti, Señor, que tú vas a proveer sobre su casa, Señor. Bendiga a cada persona que ha sido fiel, que ha servido dentro de las iglesias. Ayúdalos, especialmente en estos tiempos, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si tiene dolor en este día, se necesita oración, si quizás ha tenido, si ha sido diagnosticado con este COVID-19, el coronavirus, dice la palabra de Dios que toda enfermedad, toda cosa que tiene nombre tiene que doblar rodillas al nombre poderoso de Jesucristo. Yo lo creo. No importa el nombre de la enfermedad, cáncer, diabetes, artritis, COVID-19, coronavirus, lo que sea, Dios puede sanar todo porque Él murió por todas las enfermedades, murió por todos los pecados en la cruz del Calvario. Dice que por sus llagas somos sanados y curados. Para Dios no hay nada imposible. Así como Jesucristo levantó a la niña de que ya estaba muerta, y también sanó también a la suegra de Pedro que tenía una fiebre, y el Señor también levantó a Lázaro, y el Señor también tocó al leproso y eran sanados esos leprosos. El mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios que está actuando dentro de la iglesia, y su palabra tiene poder. Es la palabra de Dios que tiene el poder, no los hombres. Pero cuando nosotros ponemos la fe en la palabra de Dios, ahí es cuando el Señor empieza a restaurar y a sanar. Donde esté, ahí ponga las manos en el dolor. Si tiene dolor en el pecho, si tiene dolor aquí en el corazón, si tiene dolor en el pecho, ahí ponga sus manos. Dios se va a glorificar en este día. Gracias, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, especialmente por los enfermos. Cualquier persona, Señor, que quizás está pasando con temperatura alta, que tiene fiebre. Señor, que en este momento esa fiebre, Señor, se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Te clamamos, Dios, por las personas que están enfermas, quizás están tosiendo, que quizás han sido diagnosticados con este COVID-19. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Si ahora en este día las personas que están viendo te han recibido como tu único y exclusivo Salvador, te pido que en este momento, Señor, que el Espíritu Santo, el fuego de Dios descienda, Señor Jesucristo. Que tú sanes, Señor, los corazones en este momento. Que tú sanes, Señor, toda herida, Señor. Que tú quites todo dolor en el cuerpo humano, Señor. Artritis, diabetes, cáncer, Señor. Que toda célula sea renovada en este momento, Señor. Que toda enfermedad salga. Que todo virus, que toda bacteria salga del cuerpo, Señor Jesucristo. Si tenemos la presencia del Espíritu Santo, del Altísimo en nosotros, Señor. Que ese fuego, Dios, queme todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús. Sana y levanta, Señor Jesucristo, a toda persona que está enfermo, que esté viendo este mensaje en este día, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, Señor. Tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Dice tu palabra que por tus llagas somos sanados y curados, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Bendíganos en este día, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a seguir pues transmitiendo desde mi estudio hasta que el Señor los diga que no. Amén. Hasta que el Señor, hasta que se abran nuevamente las iglesias. Haga un compromiso con el Señor. Si has sido bendecido, cuando se abran las iglesias, asista a una iglesia cerca de ti, donde se enseñe la palabra de Dios, donde se enseñe la palabra genuina, la sana doctrina, y donde esté el mover del Espíritu Santo en ese lugar. Amén.
Dios los bendiga a todos. Repita conmigo, agarre su Biblia y repita conmigo, esta es mi Biblia. Yo creo en la palabra de Dios y soy un campeón para Cristo. Amén y amén.